Jamie, buenas tardes. Con el padre Moore, ¿cómo ha estado? Jamie, buenas tardes. ¿Me escuchas? Jamie, buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, Jamie. ¿Me escucha?
¿Qué animal empieza? Bueno, que tiene intención de introducirla, pero va a ser un poco difícil, porque claro, el chico fue para salvar a una que la estaba... Hola, María Cristina. Hola, Angie. ¿Cómo estás? Angie, buenas tardes. Angie, ¿me escuchas? ¿Me escucha? No sé si me puedas escuchar, Angie. María Cristina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Qué tal, padre? Ah, ¡Qué sí, me escucho. alegría! Ah, bueno, Angie, ya llegó María Cristina, la relaciono. Angie, Natalia Romero y María Cristina Romero. Deben ser ¡Qué primas. gusto! Para que por favor le dé permiso a ella también para que pueda compartir la pantalla. Efectivamente, sí. Ujú. Y Angie también, pues al final, pues habrá de pronto la posibilidad de algunas preguntas, entonces, pues yo creo que se pueden formular por el chat y yo más bien las voy leyendo para que no, para evitar, sí, como interferencia. Entonces yo motivo a las personas para que, pues si tienen alguna pregunta a lo largo de la exposición, vayan haciendo la que pues vayan haciendo formulando las preguntas y yo al final las leo a María Cristina. También nos va a acompañar Angie María Victoria, porque ella le pidió el favor de que hiciera la presentación de nuestra conferencista y que nos hablara también de eso. Entonces ella ahorita se conecta para que también ella pueda tener cámara y sonido. Ella se llama María Victoria Hernández, quien va a hacer la presentación de María Cristina, dado que pertenecen al mismo instituto. Ella ya está que se conecta, padre. Acabamos de Bueno, hablar. Entonces ya ok, gracias. llegará. Bueno, yo voy a cerrar aquí mi puerta para evitar ciertos ruidos y ya estoy con ustedes.
Me dice Angie, que es la chica ahí de mercadeo, que está cuadrando para utilizar los permisos respectivos. Ujú. Sí, ya se están conectando también las personas. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Buenas Buenas noches. noches. Tardes. Buenas tardes, María Victoria. Me dice Angie que si puedes ya compartir, María Cristina, a ver si puedes compartir pantalla, ahí abajito. Si ya tienes Voy a acceso. intentarlo. No me lo ¿No? permite. Todavía no. No. Angie, todavía no tenemos para compartir. A ver. Para María Cristina. Ya, María Cristina ya está como anfitrión. Dale, ya. Ahora sí. Ah, bueno, Perfecto. perfecto. Listo. Bien. Y María Victoria tiene también cámara y tiene micrófono. Perfecto. Listo. Sí. Bueno, listo. Bueno. Faltan 7 minuticos. Si quiere, María Cristina, haces el intento a ver si podemos ver tu pantalla, que todo esté Claro que sí. al día. A ver, te confirmamos. Ujú, perfecto, listo. Vale. Tienes diapositivas. Caray. Sí, por supuesto. ¿Y ahí siguen viendo la Sí, presentación? ahí la Sí. estamos viendo. Tendrías que Sí. ampliarla y para dejar de Ok. compartir, abajito también. Arriba, perdón, aparece. De tener compartición. Sí. Es. Abajo, siendo compartir, es decir, esta flecha verde en un rectángulo verde. Listo. Ahí ya dejaste de Ok. compartir. Bueno, Ok. bueno. Perfecto. Yo voy a iniciar con un saludo. Luego, pues María Victoria tiene la palabra para hacer la presentación de María Cristina. Pensé que era así porque creo que pues ahí también pueden hablar un poco del instituto y ya pues María Cristina tiene el tiempo para más o menos 20, 30 minuticos, bueno, lo importante es dejar pues un espacio. Yo voy a motivar a la gente para que por el chat, a medida que vayan saliendo dudas, pues las formulen y al final pues yo les coordino y pues responderán a las inquietudes de los participantes. Bueno, A ver si entonces alguien ya. se inscribe después al diplomado de Causas de los Santos. Sí, también vamos a hacer la publicidad. Yo ya tengo el Ah, programa, Bueno, la estructura un poco hecha. sí, vamos al final a hacer
Bueno, al comienzo y al final. Ya María Victoria sabe cómo es el tejemaneje. Bueno. Al mercadeo, sí, ya soy javeriana, javeriana, aunque me enfado muchas veces, soy javeriana. Bueno, está bien, listo. Pero a mi manera, ¿no? Ya. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya se están conectando las personas. Ya ahorita entonces damos inicio. María Cristina, voy a preguntarle por los WhatsApp. Aquí estamos. Porque yo creo que ya me acuerdo muy bien. Ahora termina el curso que termina en el mes de junio. Las Sí, clases terminan en el mes de junio. la próxima semana. Ah, bueno, digo yo de los de, tú me hablas de la especialización, ¿sí? Ah, en la Javeriana continúan las clases. Los de la Javeriana terminan ya semestre la próxima semana. O sea, Ah, están en parciales. Terminamos hoy clases y arrancan parciales 2 semanas. y luego retoman. Y viene el intersemestral y se retoma en julio. Julio, Es verdad, en julio, sí, en julio, efectivamente, sí. Y el curso sobre el libro segundo del código para la licenciatura virtual, ¿cuándo se prepara? ya. Creo que en julio arrancamos con profesores un tema de, Sí, yo tengo el libro segundo, una parte, la parte de los laicos. sí. Ah, bueno, Entonces no, tengo, pero empezamos con un taller con profesores, con todos los que van a estar implicados, sí, se me va el término, para Eh, preparar sí, como para ver cómo va a ser todo el proceso. Ujú. ya. Para organizar la plataforma y demás, pues yo ya tengo Sí, cosas y cómo va a pensadas. ser el procedimiento. Ujú. Bueno. Y luego empiezan las clases en el mes Julio, en agosto. la especialización en agosto, sí, arranca. No, y esta de virtual, de derecho canónico. Bueno, no, esa María Victoria está dentro del paquete que vamos a empezar a virtualizar para presentar a la congregación, pero no es que Ah, arranquemos. ya. Se hace todo el trabajo del montaje y ya Sí. después correspondiente al semestre que. Ujú. Sí. Bueno, falta un minutico. Tenemos 13 participantes ahí mientras van llegando. ¿Les parece? Arrancamos 4 y 5 minuticos porque tengo entendido que tienen que hacer una registración. Tienen que registrarse. Sí, Sí, yo tengo que registrarme también. sí. Sí, He puesto, efectivamente, padre. sí, he dicho que era Bueno, que soy aspirante a especialización sí. en Derecho Matrimonial Canónico. Yo coloco derecho canónico y ya No, que yo la estén. especialización de matrimonio, sí. Aspirante a ese curso. Bueno, bueno, está bien.
Me alegra también ver a egresados, veo a Irma Mora también, ella es egresada y miembro del consejo de la facultad, al padre Segundo, a Isel, bueno, hay personas que están... Buenas tardes con todos. Qué alegría saludarles, padre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Jamie, muy bien. Alejandra, Buenas tardes, ¿cómo están? está muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, muy bien. Bien, vamos, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad de hoy. En nombre de la Pontificia Universidad Javeriana y concretamente la Facultad de Derecho Canónico, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a este webinar que tiene un objetivo muy específico y es el de seguir, digo seguir porque no es el primero, compartiendo los trabajos de grado y concretamente las investigaciones que nuestros estudiantes de los programas de la licenciatura en Derecho Canónico, una licenciatura eclesiástica que es reconocida por la Santa Sede y que a la vez tiene reconocimiento por el Ministerio de Educación Nacional y es maestría en Derecho Canónico, pues ofrece este espacio para que nuestros estudiantes de este programa pues socialicen su investigación. Desde el año pasado venimos haciendo esto porque veamos muy importante para que no se queden los anaqueles, sino que realmente sea conocida, porque hay trabajos muy interesantes como el que vamos hoy a presentar y de por sí ese es el impacto también social que debe tener una universidad y una facultad, que los trabajos de investigación toquen las realidades de las personas y no queden archivados. Seguimos en este ciclo de conferencias. Tenemos también ya preparada dos próximas que pues les daremos a conocer. Y repito, esta es un trabajo que ya irán a presentar a nuestra conferencista, realizó ella es egresada de nuestra facultad del programa de la maestría o licenciatura en Derecho Canónico. También tendremos oportunidad de escuchar otros trabajos que han hecho nuestros estudiantes del doctorado eclesiástico, que también es un programa de la Facultad de Derecho Canónico. Y tenemos otro programa pues relativamente nuevo, digo, desde el 2016, la especialización en Derecho Matrimonial Canónico, modalidad virtual. Los dos anteriores, en la maestría por ahora y licenciatura, es presencial, pero estamos en camino de iniciar el proceso de virtualización. Dura 3 años esa maestría, licenciatura en Derecho Canónico. El doctorado lo tenemos en forma concentrada. Los estudiantes vienen por un año, una vez al mes, ¿sí? Y desarrollan en ese año unos seminarios de profundización y luego tienen un año más para la elaboración de su tesis doctoral. Y la especialización, que es 100% virtual, que es específica en Derecho Matrimonial Canónico, ya vamos a ver como para la 5ª corte, si no estoy mal, 4ª, 5ª corte, pues buscas precisamente preparar a hombres, mujeres, laicos, clérigos, religiosos para estos casos típicos o procesos concretos de derecho matrimonial. Así que nuestra facultad se alegra por la presencia de ustedes. Es una facultad con una larga trayectoria. El próximo año estaremos celebrando 80 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí está María Cristina,
quien va a ser la conferencista, que para los 75 participó en el concurso del logo de los 75 y fue la ganadora. Entonces, imagínate, María Cristina, ya pasó 5 años, ya vamos para los 80, entonces el tiempo pasa volando. Es una facultad única en Colombia, una de las 4 en Latinoamérica, porque existe una en Brasil, una en Argentina y una en México, y una de las 48 facultades reconocidas por la Congregación de Educación Católica en el mundo. Entonces, pues creo que nos orgullece ser la única facultad, pero también nos llena de mucho compromiso y de retos. También pues tenemos toda la programación que desde educación continua se ofrece. Tenemos el gran famoso curso prematrimonial online, que ya vamos en la 7ª corte en menos de un año larguito, 7 cortes. Personas, hombres y mujeres que se preparan a su vocación matrimonial pueden hacer este curso reconocido por la Conferencia Episcopal Colombiana y también por la Santa Sede. Tenemos un curso, un diplomado en vida consagrada, Derecho y Vida Consagrada. Tenemos un curso sobre bienes eclesiásticos y próximamente, este es el abrebocas, porque próximamente se está pensando en ofrecer un diplomado en estos temas de procesos de beatificación y canonización, que creo que es muy importante para nuestra iglesia colombiana. María Victoria, que ahorita tiene la palabra, va a decirnos que pues, muchas veces en este lado latinoamericano existen muchas personas con con olor a santidad para ser declarados, pero a veces se quedan como truncados precisamente porque falta expertos para llevar adelante estos procesos. Entonces, creo que es la oferta que tenemos en este momento y tenemos pues las puertas abiertas para las personas que lo quieran acceder a alguno de estos cursos, bien sean programas académicos directamente, esos 4, doctorado, licenciatura, la maestría o la especialización, o por educación continua. Bien, con este saludo, pues sobra, mi nombre es Bernardo Moore, en este momento estamos como decanos de la Facultad de Derecho Canónico, soy salesiano Don Bosco y pues me alegra tenerlos en esta tarde. Voy a darle la palabra a María Victoria Hernández Rodríguez, quien es profesora de la especialización en Derecho Matrimonial Canónico, también nos colabora con cursos de educación continua, como el Diplomado en Vida Consagrada y el curso prematrimonial y en otras cosas más que nos colabora. Ella va a hacer la presentación de María Cristina. Tengo el gusto, me agrada porque María Victoria fue la tutora del trabajo de grado de María Cristina. Y les comento eso, creo que es uno de los primeros trabajos, al menos en el periodo decano, donde tuvimos un tutor extranjero y desde ahí María Victoria también se ha venido vinculando más con nosotros. Ya hay otros trabajos también, por ejemplo, doctorado, donde hemos tenido al padre Miguel Ortiz, que ha acompañado trabajos también, que son pues, profesores externos y extranjeros, ¿no? Entonces, pues me alegra que sea la misma María Victoria, quien fue la tutora del trabajo de grado de María Cristina, que la presente. Buenas tardes, María Victoria. Ella se conecta desde Roma, entonces tiene un horario muy grande y diferencial. Adelante, María Victoria. Buenas tardes a todos y aquí buenas noches. Algunos se encuentran por estas latitudes europeas, ahora son las 11 de la noche, es un horario discreto. Me alegro mucho porque así puedo participar aún con más gusto. Efectivamente, María Cristina realizó este tema del que nos va a hablar, nos va a presentar la tesis para el examen de grado sobre las causas de los santos. María Cristina es miembro de un instituto secular, fundado además por un jesuita que está en proceso de beatificación, ya llegó a la categoría de venerable. También abogada y tiene el magíster en Derecho Canónico por la Universidad Javeriana. Por otra parte, es coordinadora de la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Colombia. Y me parece muy interesante que en este año, precisamente en 2022, cuando estamos celebrando el 4º centenario de la canonización de unos grandes santos, 4 españoles y un italiano. Entre ellos está San Francisco Javier, la Javeriana.
Y fruto de esta santidad de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, pues son otros muchos jesuitas, entre ellos el padre Morales, ¿no? Fundador del instituto al que pertenece María Cristina y al que pertenezco también yo. Entonces, pues parece como muy aleccionador y muy interesante, ¿no? Esta coincidencia de ver cómo una santidad canonizada da unos frutos. Da unos frutos. Es decir, este modo de vida, esta espiritualidad, este carisma, ¿no? Que transmitió San Ignacio de Loyola, el primero fue Francisco Javier y precisamente Papa Gregorio VII dijo, si se beatifica, si se canoniza, perdón, a Ignacio, hay que canonizar a Francisco, porque es el fruto más genuino del carisma y de la santidad de Ignacio de Loyola. Entonces, detrás de Ignacio fue Francisco Javier. Y con él, pues otros muchos, ¿no? Entre ellos este jesuita, el padre Tomás Morales, que además nació en Venezuela. Allí tiene también su origen en Latinoamérica y Venezuela lo considera hijo suyo venerable. Y bueno, pues ahí tiene que haber otros muchos más en Colombia y en toda Latinoamérica que lleguen a la santidad. Hay una gran dificultad que es precisamente individuar estas personas, estos fieles, ¿no? Que mueren con olor de santidad, pero después hace falta que se promueva la causa. Si no hay personas preparadas, personas formadas en este ambiente, pues es difícil. Después de tantos siglos de santidad canonizada, el día 15 de mayo el Papa Francisco canonizó a la primera santa de Nicaragua. ¿Mm? Entonces, después de tantos siglos, ahora la primera, pues eh, impulsa, ¿no? Por una parte me da pena, ¿no? Que no haya más, pero otra parte tiene que impulsar a decir es posible y hay que comprometerse a que haya también otros santos no canonizados y beatos en Latinoamérica. Entonces yo creo que esta tesis de María Cristina, esta presentación y después este diplomado, ¿no? Que se está gestando, ¿no? Con mucho entusiasmo, pues entonces puede ser una ayuda muy grande para formar a estas personas que son causas muy delicadas, son causas muy difíciles, causas muy largas y que necesitan pues también personas muy preparadas como en otros ámbitos. Entonces yo les dejo con María Cristina, que nos va a hablar de esta nueva vía, una nueva, porque es nueva de hace muy pocos años, emanada la norma por Papa Francisco y al poco tiempo de haber aprobado esta nueva vía, se pensó en esta tesis con autorización de la Congregación para las Causas de los Santos para poder traducir un libro que se había publicado y que era pues, prácticamente la única fuente con la que se contaba para realizar este trabajo. Y entonces, pues también tiene su mérito, ¿no? Precisamente porque es una absoluta novedad y no hay publicaciones ni siquiera ahora sobre ello. Hay causas introducidas, pero no, y decididas, pero todavía no hay estudios, ¿no? Porque hay muchas cuestiones todavía abiertas. Entonces dejo la palabra a María Cristina para no robarle más tiempo y muchísimas gracias a todos por la atención. Ok, gracias, María Victoria. Solo quiero agregar, María Cristina es de Riohacha, ¿sí? De La Guajira, ¿sí? Así es, ¿no? Así es, padre. Entonces, pues qué bien también tener representación del norte de nuestro país. Bueno, María Cristina, muy bien y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues yo estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Es una gran alegría el compartir con ustedes este espacio. Y bueno, espero que sea una oportunidad para enriquecernos espiritualmente y también para entusiasmarlos a que tomen el diplomado de las causas de los santos que en su momento se ofrecerá. Ahorita que los escuchaba decía, bueno, seguramente este es una oportunidad para entusiasmar, porque vamos a
entrar en materia, pero digamos que va a ser un poco muy general, porque si nos quedamos profundizando podría dar para un diplomado. Entonces, básicamente lo que les voy a compartir, muy sencillo, pero seguramente que les ayudará mucho. Bueno, muy bien. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes el resultado de esta investigación. Así era el título de la monografía que en su momento hicimos. Le agradezco también a la doctora María Victoria el que esté aquí acompañándonos porque pues ella fue la directora de esta investigación y que llegó a feliz término gracias también a sus grandes aportes. Entonces, el título de la investigación era Las pruebas en el proceso canónico, con particular aplicación al motu proprio maiorem ac dilectionem. Miren ustedes que justamente hoy el Evangelio me pareció una providencia preciosa. El Evangelio de hoy fue este, el capítulo 15 de Juan. Y este es, digamos que la inspiración del Papa Francisco, que tuvo por iniciativa propia a promulgar este documento. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. De aquí parte. Esta nueva vía va a enfatizar en el ofrecimiento de la vida. Y digamos que el versículo madre de este documento es este. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida, el que ofrece la vida. Las motivaciones que tuvimos para presentar esta investigación. Perdón, tienes que pasarla, la diapositiva, porque te quedaste en la primera. ¿Listo? Ay, Qué pena. Si quieres la amplías. Abajo. Motivación. Listo, ahí ya estamos. ¿sí? Y el texto que tú señalabas era la anterior diapositiva. Juan 15, 13. 13. Listo. Ok. Ahí va corriendo, ¿sí? La presentación. Sí, ya estamos en motivaciones. Súper. Entonces, son tres motivaciones que tuve en su momento para realizar esta investigación. La primera, la vocación a la santidad. Esta la encontramos en el canon 210 del Código de Derecho Canónico del año 83. Dice, todos los fieles, es decir, todos nosotros bautizados, deben esforzarse según su propia condición por llevar una vida santa, así como por incrementar la iglesia y promover su continua santificación. Este deseo de santidad me ha acompañado especialmente desde que respondí a mi vocación consagrada. Entonces, me ha ayudado mucho el pensar que están los santos, esa iglesia, ¿no?, del cielo que interceden por nosotros y que nosotros desde aquí podemos pedir su intercesión y también son nuestros modelos, ¿no?, para estar, pues para ganarnos también ese cielo con Jesús. Lo segundo es en el momento en que estaba pensando cuál podría ser el problema jurídico de la investigación, se dio la coyuntura de la promulgación de este motu proprio sobre el ofrecimiento de la vida. Entonces, en cuanto lo vimos, vi la mano de Dios ahí y dije, bueno, en esto podemos trabajarle y gracias a María Victoria lo pudimos también hacer. Y la tercera motivación es que, como ya lo habían dicho, no hay ninguna publicación en su momento no había nada, ninguna tesis, ningún tratado, ningún texto de este tema en específico, y por esa razón la monografía fue, digámoslo así, el primer fruto, ¿no?, bibliográfico a nivel nacional de este motu proprio. La metodología que usamos en la investigación, lo que hicimos fue un estudio jurídico canónico comparado de los cánones 1501 al 1601 del Código de Derecho Canónico, juicio contencioso ordinario, en particular de aquellos atenientes a las pruebas y su recepción o cómo se pueden aplicar estos cánones en este motu propio. ¿Por qué de esta manera? Porque los procesos, el proceso jurídico
de beatificación y canonización, digamos que son una normativa externa a lo propio del Código de Derecho Canónico. Entonces nosotros queríamos también lograr, digamos, esa relación fuerte que hay entre las normas canónicas del Código de Derecho Canónico y las normas propias de los procesos de beatificación y canonización. Y vimos que hay una total relación, una semejanza completa, no hay ninguna, digamos, una división entre ellas. La estructura de la monografía, solo la voy a nombrar porque, Porfa, qué pena, no ha cruzado la diapositiva. Así que no ahora sé por qué no metodología, corre. ahí está A ver metodología. si lo intento de otra manera. A ver, Un sí, segundo. gracias. Quiero cancelar, les acabo de cancelar Sí, la compartición de pantallas. compartir. Ujú. A ver si así funciona mejor. A ver, ok, ¿Ahí sí, corre? perfecto, sí. Súper, exacto. A Vamos ver. en estructura, muy bien. La Chévere. estructura de la investigación o de esta monografía, bueno, tuvo una introducción, luego se desarrolló en 4 capítulos. El primer capítulo fue el proceso canónico, su conceptualización en las causas de beatificación y canonización. El segundo capítulo fue la normativa específica de las causas de beatificación y canonización. Acá revisamos las cartas y las normas propias de estos procesos, especialmente la Divinus Perfectiones Magister del año 83, que fue la Constitución Apostólica, las normas Servande, que son las normas que han de observarse en las investigaciones que hagan los obispos en las causas de los santos, y la Santorum Mater, la instrucción Santorum Mater del 2007. El tercer capítulo fue dedicado completamente al motu proprio, y el cuarto capítulo ya fue la relación que hicimos de las pruebas del proceso ordinario canónico y la recepción con este motu propio del ofrecimiento de la vida. Al final colocamos las referencias bibliográficas y el índice. Esta monografía, digamos, en número de páginas, me daba un poco de gracia porque en su momento con el padre Moore decía 80 páginas y nuestra monografía se fue un poco larga y él fue justamente el lector principal de la monografía y fueron 124 páginas. Entonces tuvo que dedicarle un tiempo considerable a revisarla detenidamente. Las fuentes bibliográficas que usamos fue el Magisterio Pontificio, el Código de Derecho Canónico, especialmente en el libro 7 de las pruebas. Ya les nombré la Divinus Perfectiones Magister y el Motu Proprio, Maiorem ac Dilectionem. Y de la Curia Romana, las Normes Servande, la Santorum Mater y el Ofrecimiento de la Vida, un libro que fue traducido. María Victoria nos ayudó acá en esta traducción para poder estudiarlo. Bueno, literatura, Benedicto, Benedicto XIV, un gran papa, y bueno, otros documentos que también nos ayudaron. Quiero introducir un poquito, por eso decía que espero que los entusiasme a participar del diplomado. Ya me voy a centrar un poco más en las causas de los santos. Eso era lo que quería compartirles como de estructura, metodología de la monografía. Entonces espero que les pueda ayudar. ¿Cuál es la finalidad de las causas de canonización? Esto va a ser un pincelazo, pero que les va a ayudar mucho. Esto lo encontramos en la Santorum Mater y dice, el fin de dichas causas es recoger las pruebas. Por eso nosotros nos centramos en las pruebas, ¿no? Prueba testifical, todos los documentos, escritos, cartas, todo esto son pruebas. Los testimonios son claves, especialmente en la vía del ofrecimiento de la vida, los testigos son claves. Y si son oculares, mejor. Recoger las pruebas para alcanzar la certeza moral. Esa certeza moral es ese conocimiento seguro, esa convicción, ¿no? Que, digamos,
excluye toda duda razonable. Entonces, recoger las pruebas para alcanzar la certeza moral acerca de qué, de las virtudes heroicas, del martirio o del ofrecimiento de la vida del siervo de Dios, del que se pide la beatificación y la canonización. Esa es la finalidad de todas las causas de beatificación y canonización. ¿Cómo es un proceso de canonización? Se lo voy a decir muy breve, en 5 pasos. Primer paso, se postula la causa. Imagínense ustedes que es como una demanda civil. Espero no estar diciendo una locura, pero digamos que lo he explicado así y ha resultado muy bien. Se postula una causa, esta causa viene siendo como una demanda. Toda causa tiene un abogado, imagínense ustedes que es como el abogado del santo, ¿cierto? Hay una parte actora. Normalmente esta parte actora es un instituto de vida consagrada o una parroquia que han conocido una persona, esa persona llevó una vida ejemplar, practicó la virtud heroicamente, ofreció su vida o fue mártir, y esa parte actora comienza a, digamos, es la que impulsa la causa de todas las formas. Pero esa parte actora necesita un postulador para llevarla a cabo, digamos, para sacar adelante la causa. Ese postulador es el abogado de la causa. En el caso, por ejemplo, de nuestro fundador, el padre Tomás Morales, la postuladora de la causa es la doctora María Victoria Hernández. Entonces, ella es la que está siendo la postuladora de la causa de canonización de nuestro padre fundador y nuestro padre ya es en este momento venerable. Bueno, este postulador de la causa presenta un informe sobre la vida y las virtudes del candidato, del posible siervo de Dios. Este informe es revisado por la Congregación de la Causa de los Santos y emiten un decreto que es el decreto nil osta, que quiere decir nada impide, digamos, no hay ningún obstáculo, ningún impedimento a que esa causa inicie, ¿no? Y así es como vemos muchos fieles que son siervo de Dios, ¿verdad? La sierva de Dios, Chiara Corbella, etcétera, etcétera. Luego viene un proceso, digamos, un poco más dispendioso, que es recoger todos los testimonios, todos los documentos, todas las pruebas para crear, por decirlo de alguna forma, un dossier que se llama la positio. Este dossier recoge todo, especialmente en lo concerniente a las virtudes de este siervo de Dios, todos los testimonios. Este dossier puede tener miles de páginas y todas son revisadas. Bueno, pongámosle cientos de páginas. Todas son revisadas porque cada palabra es importante. Cuando esa positio es revisada y se excluye, digamos, toda duda razonable, este siervo de Dios pasa a ser venerable. ¿Esto qué quiere decir? Que venerable es una persona que practicó heroicamente las virtudes de cardinales y las virtudes teologales. Este documento con testimonios de personas que conocieron al siervo de Dios, escritos, virtudes, miren que acá dice muy sencillamente, la Santa Sede aprueba el documento y reconoce que la persona vivió virtudes heroicas. De siervo de Dios pasa a ser venerable. De venerable a beato necesita un milagro. Y de beato a santo, digámoslo así, a ser canonizado, otro milagro. Se los he dicho muy sencillamente, pero les da una idea, digamos, panorámica de cómo es un proceso de canonización. ¿Listo? ¿Cuáles son esas vías de beatificación y canonización? Hay 4 vías. Quiero decirles algo de cada una y me voy a detener especialmente en el ofrecimiento de la vida y les voy a presentar algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces tenemos el martirio, tenemos la heroicidad de las virtudes, la canonización equivalente o equipolente, que son los casos excepcionales, y el ofrecimiento de la vida, que es la última vía, el último camino para canonizar a un fiel. Este último camino, esta última vía fue promulgada por el Papa Francisco el 11 de julio del año 2017. Entonces, si se dan cuenta ustedes, es muy reciente, muy reciente.
Primero, el martirio. Una persona que es mártir. Cuando uno dice esa persona murió como mártir es porque, ¿por qué? Es el sacrificio de la vida aceptado en nombre de la fe. Es decir, ha muerto, ha fallecido por haber ofrecido su vida, ¿cierto? En nombre de la fe, porque hay un odio, ¿no? Hay un perseguidor, ese perseguidor odia la fe y por esa razón, por odio a la fe, esta persona es martirizada. Miren estas palabras preciosas del Papa Francisco. Dice, esta fidelidad al estilo de Jesús, que es un estilo de esperanza hasta la muerte, será llamada por los primeros cristianos, estamos hablando de 2021 años atrás, por los primeros cristianos, con un nombre bellísimo, martirio, que significa testimonio. Los mártires no viven para sí, no combaten para afirmar sus propias ideas y aceptan deber morir solo por fidelidad al Evangelio. Esto es un mártir. Un ejemplo de un mártir, el mártir de Armero, colombiano. Padre Pedro María Ramírez Ramos, que fue beatificado en la última visita del Papa Francisco a Colombia, el 8 de septiembre del 2017. Veamos cómo murió este santo, este beato. Fue asesinado a machetazos cuando intentaba calmar a una multitud exaltada por la violencia desatada un día antes del Bogotazo, de que asesinaran a Jorge Eliezer Gaitán. Y él ofreció su vida y fue fiel hasta el final. Pero es mártir. Digamos que no pasa por la vía del ofrecimiento de la vida, sino que es mártir. Es decir, que hay un perseguidor, en el caso del ofrecimiento de la vida no hay perseguidores, sino que el siervo de Dios se ofrece voluntariamente. Aquí para que ya vayamos haciendo relaciones, ¿no? Con todas las vías. Entonces, este mártir de Armero ha muerto, ha entregado su vida, mejor dicho, ha comenzado a vivir en la eternidad por ser fiel al Evangelio. La segunda vía es la heroicidad de las virtudes. Acuérdense ustedes que una persona, después de haber estudiado su vida, es declarada venerable. ¿Por qué? Porque practicó las virtudes heroicamente. La prueba de la heroicidad de las virtudes se recoge del examen sobre el modo de actuar del siervo de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. Para esto es necesario que los testigos visuales, especialmente, aporten hechos concretos, de los cuales se evidencia verdaderamente la excepcionalidad de su vida cristiana. Esta etapa se concluye con el relativo decreto de la heroicidad de las virtudes. A partir de este momento, el siervo de Dios recibe el título de venerable. Es precioso, ¿no? Son modelos. Recuerdo que alguna vez, alguna cruzada de Santa María, hablaba de nuestro fundador, el padre Tomás Morales, que no sabía en qué momento estaba el padre triste o contento o preocupado, porque era tan ecuánime, digámoslo así, en sus emociones, en sus impulsos, que tú no lo podías reconocer con facilidad. Esto es la virtud, el camino de la virtud. Templanza, fortaleza, fe, esperanza, caridad, etcétera, etcétera. Un ejemplo de heroicidad de las virtudes, Santa Teresita del Niño Jesús. Santa que murió a los 25 años de edad y es la patrona de los misioneros. Y ella decía, cada paso, ella murió de tuberculosis y decía, cada paso por un misionero, por un misionero, por un misionero. Practicó la virtud heroicamente, una santa extraordinaria. También de ella tenemos escritos, es doctora de la Iglesia y tenemos el escrito de su vida, una autobiografía de ella. Es precioso. Le invito a que la conozcan. Y los casus septi, que es la confirmación del culto antiguo o canonización equivalente, son aquellas causas históricas muy antiguas
de alguna manera, donde no hay, digamos, todo el material, las pruebas, los testigos, muchos testigos pues también ya han fallecido, entonces digamos que no hay la facilidad para recoger las declaraciones de los testigos contemporáneos a los hechos de la causa, ni se tienen documentos ciertos de esas tales declaraciones recogidas debidamente en el tiempo oportuno. Por ejemplo, uno de ellos es San Pedro Fabro, también sacerdote jesuita, sacerdote de la Compañía de Jesús, canonizado por esta vía el 7 de diciembre del año 2013. Miren lo que decía el Papa Francisco de Pedro Fabro. Fabro tenía el auténtico y profundo deseo de estar dilatado en Dios. Estaba completamente centrado en Dios y por ello podía ir en espíritu de obediencia, a menudo también a pie, por todos los lugares de Europa, a dialogar con todos con dulzura y anunciar el Evangelio. Digamos que por propia iniciativa del Papa es canonizado, ¿no? Reconociendo obviamente que lleva una vida santa. Ahora me voy a detener aquí en el ofrecimiento de la vida. Miren lo que dice el motu proprio. Son merecedores de beatificación aquellos siervos de Dios que, inspirados en el ejemplo de Cristo, hayan, esto es clave, libre y voluntariamente querido ofrecer e inmolar la propia vida por los hermanos en un supremo acto de caridad. Nadie tiene amor más grande, ¿cierto? Que haya sido directamente causa de muerte, poniendo así en práctica la palabra del Señor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Hayan libre y voluntariamente querido ofrecer e inmolar la propia vida por sus hermanos. El artículo 2 de este motu propio señala los criterios o los requisitos esenciales para, digamos que, para poder beatificar y canonizar a un siervo de Dios por esta vía. Dice, el artículo 2 dice así: el ofrecimiento de la vida para que sea válido y eficaz para la beatificación de un siervo de Dios debe cumplir los siguientes criterios. Son 5. El primero, el ofrecimiento debe ser libre y voluntario. Tiene que haber una heroica aceptación por caridad de una muerte segura y a corto plazo. Segundo, relación entre el ofrecimiento de la vida y la muerte prematura de este candidato, de este siervo de Dios. Tercero, el ejercicio por lo menos en grado ordinario de las virtudes cristianas. Miren ustedes que este ofrecimiento de la vida, ahorita también se los compartiré en las conclusiones, implica una entrega generosa, pero también implica que durante ese tiempo de ofrecimiento, ciertamente en ese tiempo, está practicando la virtud en grado heroico. No necesariamente, como es el caso de los venerables, por ejemplo, ¿verdad? Que se hace venerable, ¿verdad? O lo proclaman venerable por haber practicado heroicamente la virtud durante toda su vida. En el caso del ofrecimiento de la vida, digamos que no es necesario, no es requisito sine qua non el que él haya vivido heroicamente toda su vida la virtud. ¿Ves? Por eso dice el ejercicio, por lo menos en grado ordinario, claro, de las virtudes cristianas antes del ofrecimiento de la vida y después hasta la muerte. Cuarto, existencia de la fama de santidad y de los signos, al menos después de la muerte. Este requisito o este criterio es transversal a todas las vías de canonización y de beatificación y canonización. Es más, para que inicie la causa debe haber ya una fama de santidad de ese candidato y de los signos que vienen siendo los milagros. Por eso, bueno, con algunos casos excepcionales, los milagros se dan después de la muerte del siervo. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo su intercesión, una sanación, ¿cierto?
una curación de una persona, entonces pedimos la intercesión de ese santo, de ese siervo de Dios. ¿Ven? Y quinto, la necesidad del milagro para la beatificación. Esto también es transversal a todas. Para la beatificación un milagro y para la canonización otro milagro. Sucedido después de la muerte del siervo de Dios y por su intercesión. Que haya la certeza, ¿verdad?, de que por la intercesión de ese santo, ese milagro o ese signo sobrenatural ocurrió. 3 vidas ofrecidas por amor al prójimo a imitación de Jesucristo. Esto se los quiero compartir porque es muy importante que esto ya lo vayamos, digamos, viendo en lo práctico, ¿no? Estamos convencidos que estas 3 vidas que les voy a presentar, si en su momento, si en el momento en que el proceso se estaba llevando a cabo, el proceso, la recolección de las pruebas, todo, si hubiese estado habilitada esta vía del ofrecimiento de la vida, seguramente estas causas no se hubiesen ido por martirio o por heroicidad de las virtudes, sino por ofrecimiento de la vida. El primero es San Damián de Molokai. Mírenlo aquí. Esta es una imagen, ¿cierto? Una pintura. Esto es una foto de él. Su fiesta es el 15 de abril. El padre José Damián de Beuster, el leproso voluntario. Así se consideraba él, el leproso voluntario. Se consideraba como el misionero más feliz del mundo. El 3 de junio de 1995 fue beatificado y el día 11 de octubre del 2009 fue canonizado por el Papa Benedicto XVI. En la homilía, su santidad expresó. Miren esto que decía de San Damián de Molokai. José de Beuster, que en la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María recibió el nombre de Damián, a la edad de 23 años, en 1863, dejó su tierra natal, Flandes, para anunciar el Evangelio en el otro lado del mundo, en las islas Hawái. Su actividad misionera, que le dio tanta alegría, llegó a su cima en la caridad. No sin miedo ni repugnancia, eligió, acuérdense ustedes, eligió libre y voluntariamente, eligió ir a la isla de Molokai al servicio de los leprosos, que allí se encontraban, abandonados de todos. Así se expuso a la enfermedad que padecían. Con ellos se sintió en casa. El servidor de la palabra se convirtió de esta forma en un servidor sufriente, leproso con los leprosos, durante los últimos 4 años de su vida. Ofreció su vida libre y voluntariamente. Y hasta el final. Santa Yanna Beretta, precioso el testimonio de esta santa. Ofrece su vida por salvarla de su hija, Yanna Emanuela. Entre indecibles dolores y repitiendo la jaculatoria, Jesús te amo, muere a los 39 años, 7 días después de haber dado a luz. Fue canonizada por San Juan Pablo II el día 16 de mayo de 2004. En la homilía de canonización dijo el Papa en su momento, el Papa Santo, a ejemplo de Cristo, que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Esta santa madre de familia se mantuvo heroicamente fiel al compromiso asumido el día de su matrimonio. El sacrificio extremo que coronó su vida testimonia que solo se realiza a sí mismo quien tiene la valentía de entregarse totalmente a Dios y a los hermanos. Santa Yanna Beretta ruega por nosotros, especialmente aquellos que están aquí, que son madres, esposas, pues se pueden encomendar a esta santa. San Maximiliano María Kolbe, este es el último que les quiero compartir. Seguramente si San Maximiliano, si la vía estuviera habilitada del ofrecimiento de la vida, San Maximiliano no hubiese ido por la vía de mártir, sino que hubiese sido por ofrecimiento de la vida. Realmente el proceso de canonización de San Maximiliano fue complejo de alguna manera porque también fue decretada sus virtudes heroicas. Entonces,
digamos, es un santo también igual que Santa Teresita, extraordinario. ¿Sí? Le llamaban el Caballero de la Inmaculada. El 3 de agosto de 1941, un prisionero de la misma sesión a la que estaba asignado San Maximiliano se escapa del campo de concentración de Auschwitz. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, el comandante ordena escoger a 10 prisioneros al azar para ser ejecutados. Dentro de este grupo de prisioneros estaba un médico, sargento polaco, estaba casado y con hijos. San Maximiliano, que no se encontraba entre los 10 prisioneros escogidos, se ofrece a morir en su lugar. Se ofreció libre y voluntariamente. A mí me parece que esto es lo clave de este proceso, de esta vía del ofrecimiento de la vida. Ofrece su vida con libertad. Se ofrece a morir en su lugar. El comandante del campo acepta el cambio y San Maximiliano es condenado a morir de hambre. 10 días después de su condena, al encontrarlo todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Por eso San Maximiliano ruega por nosotros y ruega por el mundo en este momento. Bueno, unas palabras del Papa Juan Pablo II que no quiero dejar sin leerlas. Dijo de él: Maximiliano Kolbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. No sufrió la muerte, sino que donó la vida. La expresión remite a unas palabras escritas por el padre Kolbe unas semanas antes de que los nazis invadieran Polonia. Sufrir, trabajar y morir como caballeros. No con una muerte normal, sino, por ejemplo, con una bala en la cabeza, sellando nuestro amor a la Inmaculada. Estaba enamorado locamente, ¿verdad? De la Virgen, de la Inmaculada. Derramando como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota, para apresurar la conquista del mundo entero para ella. No conozco nada más sublime. Algunas conclusiones de nuestra investigación. Aquí vuelvo nuevamente un poco con el trabajo. Los invito a que lo lean, pues está en la biblioteca de la Universidad Javeriana, todo el trabajo, toda la monografía. La primera conclusión que encontramos es que se evidencia la aplicación y recepción de las pruebas del proceso canónico en el motu proprio. Eso es lo primero, que hay una total semejanza de las pruebas propias. Estas pruebas son las testimoniales. Por ejemplo, a ver, les voy a compartir algunas de esas pruebas para verificar el ofrecimiento de la vida. Una de ellas es las declaraciones orales de los testigos oculares, preferentemente de aquellos que presenciaron el ofrecimiento del siervo. ¿Ven? Otra prueba, la biografía del siervo de Dios, que incluye el relato del ofrecimiento de la vida, sin omitir cuanto parezca contrario o menos favorable a la misma causa. Si no hay biografía, una relación de la vida y hechos del siervo de Dios sobre el ofrecimiento de la vida, fama de santidad y de milagros. Otra prueba es la lista de personas que puedan ayudar a esclarecer la verdad sobre el ofrecimiento de la vida, lista de personas que se opongan a ello, y etcétera, etcétera. Documentos escritos, certificado de defunción, certificado médico, cartas que haya escrito el siervo de Dios, tal vez algunas durante el tiempo que mantuvo el ofrecimiento. ¿Ven? Estas son pruebas especialmente en el ofrecimiento para verificar ese ofrecimiento de la vida. Como otra conclusión que encontramos es que la cuarta vía se asemeja tanto a la vía del martirio como a la heroicidad de las virtudes. Esto ya se lo había dicho hace un momento. En cuanto a la primera, es decir, al martirio, existe un acto heroico de entrega de sí mismo hasta la muerte. Y en la segunda, ese acto heroico es motivado por el ejercicio también heroico de la virtud de la caridad. Sin embargo, en el caso del siervo de Dios, haya practicado prolongadamente las virtudes en grado heroico a lo largo de su vida y a la vez
realizó un acto heroico de caridad que lo llevó a la muerte, prima en jerarquía de las causas la heroicidad de las virtudes cristianas, ya que expresa con mayor plenitud la personalidad del siervo de Dios y su santidad. Es decir, que en esa jerarquía, ¿no?, de las causas, donde más claro, más visible, más ayude a los cristianos a crecer, a encomendarse a este santo, a tomarlo como modelo, pues esa es, digamos, la más conveniente. ¿Listo? Y las otras dos conclusiones que encontramos es que, aunque el canon 1403, que señala que son especialísimas las causas de beatificación y canonización y que tienen una normativa externa al Código de Derecho Canónico, sí es posible aplicar ampliamente los cánones del Código a lo referente a los procesos y especialmente a las pruebas de este motu proprio de maiore ac diletione. Y lo último es que con la consecución de la investigación que hicimos, pues se lograron todos los objetivos del anteproyecto que en su momento les comentaba cuando estaba haciendo la sustentación de la monografía del anteproyecto que presenté en la Facultad de Derecho Canónico. Quiero cerrar, me dijeron que era entre 20 y media hora, creo que ya me he pasado un poquito, con estas palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, donde él nos impulsa a llevar una vida santa en el mundo actual. Él dice en el número 15, deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Por eso ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que gracias a todos y espero pues que les pueda ayudar a entusiasmarse en este camino de santidad y también a que podamos inscribirnos en el diplomado para profundizar. Muchas gracias, Padre. Bueno, muy bien, María Cristina, muchísimas gracias por este trabajo que, si ustedes se han dado cuenta, siguiéndolo como lo expuso María Cristina, pues lo saca uno de, o sea, no se queda uno únicamente en la parte normativa, canónica, sino que le llega a uno también al espíritu. Y como dice el canon 1752, la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas, de las personas. Y cuando uno escucha la exposición tuya, María Cristina, como lo haces, pues lo va conduciendo también a decir, oiga, yo no puedo olvidar que yo también estoy llamado a hacer este camino, que de pronto no se nos declare oficialmente, pero tenemos que estar llamados. Así que esta temática me parece muy interesante porque toca la vibra, ¿cierto? Del ser también, el querer caminar precisamente hacia la perfección, como lo dice el mismo Evangelio, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hacia allá tendemos. Y no hay que verlo como una meta difícil. Ya tú lo hablabas también de esas virtudes en lo cotidiano, y la santidad se consigue es ahí, ¿no? También, desde eso. Bueno, voy a empezar en este momento hay dos preguntas en el chat, una formulada por mí, pero la voy a dejar de últimas, y aquí hay una de Patricia Iriarte. Quisiera también motivar a otros mientras María Cristina va respondiendo a que coloquen en el chat la pregunta. La pregunta es dos en una. ¿Hay un mínimo y máximo de testigos? ¿Cuándo un testigo se considera no idóneo en estos procesos? Miren ustedes que ahorita que el padre hablaba, me acordaba que en muchas ocasiones, cuando uno hace la maestría en Derecho Canónico, varias personas me preguntaban, ¿eso es para solo nulidades matrimoniales? Decía, pues no, no solamente es para nulidades matrimoniales, también está
este camino, ¿no?, de las causas de canonización y beatificación, entre otros muchos, ¿no? Porque el libro del Código de Derecho Canónico es bastante completo y extenso en varios temas. Bueno, hay un mínimo y máximo de testigos. Los testigos, entre más sean, yo creo que mejor, ¿cierto? Especialmente los oculares, es decir, los que vivieron y conocieron al siervo, pudieron, mm, digamos que, ver cómo este siervo también practicaba las virtudes, o en el caso del ofrecimiento de la vida. Esto es relativo, claro está, porque hay personas que no necesariamente tienen que ser testigos, ¿ya? Digamos que dentro, por ejemplo, estoy pensando ahorita en nuestro fundador, la mayoría de testigos fueron sus hijos espirituales, ¿no? Porque hay también amigos que lo conocieron en infancia, una gran parte también fueron sus hermanos de comunidad, ¿ves? Entonces, digamos que todos estos testigos que lo conocieron su vida o el ofrecimiento de su vida, pues se pueden considerar como testigos. Pero, digamos que yo le agradecería a María Victoria que nos pudiera profundizar un poco más en esta pregunta, porque creo que tiene toda la experticia para responderla. Ok, Sí, y se efectivamente. dispararon las preguntas, así que nos toca hacer Mm, influencia. Sí, efectivamente, no hay un mínimo ni hay un máximo. Hay un máximo cuando se trata de personas, de aquellos testigos que forman parte, por ejemplo, de la fundación, ¿no?, fundada por un siervo de Dios, o que es de la misma comunidad religiosa, de la misma institución. No pueden ser la mayor parte testigos miembros, ¿no?, de estas fundaciones. Tienen que ser una mínima parte, porque si no, efectivamente, el peso de la balanza va todo a favor Sesgado ¿no? quedó. Efectivamente, no hay imparcialidad. Entonces ahí tiene que haber un mínimo de testigos. No hay efectivamente número de mínimos ni máximos. Puede tener una causa 50, 30, 70, 77, 100 y mucho, como tuvo San Juan Pablo II. Padre Tomás Morales tuvo 75 testigos, que son bastantes. Hay a lo mejor obispos que han tenido, obispos que tienen una vida mucho más compleja, mucho más amplia, mucho más extensa, mucho más a la vista, ¿no?, del pueblo de Dios, y a lo mejor tienen 40 testigos. Eso todo depende de la causa en sí misma. Y cuanto a, muy interesante la pregunta, ¿cuándo un testigo no se considera idóneo? El testigo que es, y efectivamente bajo el pontificado de Papa Benedicto XIV, que es el maestro de las causas de beatificación y canonización, Papa Prospero Lambertini, por ejemplo, en aquella legislación, los que eran de oídas, ¿eh?, pues esos no eran testigos válidos ni idóneos. He oído de uno que había oído, ¿eh?, que el siervo de Dios o la sierva de Dios, esos son testigos que no son válidos y no son aceptados, normalmente, no tienen ningún valor, a no ser que ese testimonio que hayan dado encuentre después en otros el apoyo y la credibilidad. Entonces esos testigos no se consideran idóneos. Para en concreto el tema que nos ha presentado María Cristina, pues efectivamente si un testigo no ha visto al siervo de Dios, ni le ha oído, ¿no?, este ofrecimiento, ni todo el periodo en que murió, que pasó desde el ofrecimiento hasta la muerte, que tiene que ser un periodo breve, breve de tiempo. La palabra breve que está en la norma no está esclarecido todavía. Es una de las dificultades también que tiene esta nueva vía. Entonces, pues si no he visto, no he oído, pues entonces no eres un testigo. Un testigo es el que da fe de lo que ha visto y oído, ¿no? Entonces, pues se considera idóneo. Después, padre Luis Mur ha presentado a Madre Margarita, a Mamá Margarita, la madre de San Juan Bosco. Es venerable, es Sí. venerable. Es venerable, y el hecho de que no estar en una sepultura
en una fosa común, eso no es un impedimento absolutamente, ¿eh? Eso no es impedimento. Y la vía excepcional no la puede seguir porque mamá Margarita no ha tenido un culto, el verdadero culto, ¿no?, en la iglesia. Por ejemplo, la celebración de la misa, las horas litúrgicas en honor de ese fiel que ha muerto en fama y santidad. Un culto, no una fama o ofrecer votos solamente, lo que es el culto. Entonces, mamá Margarita no entra ahí, claro. Para darse la vía excepcional, que es la aprobación del culto, confirmar el culto que se le ha dado, pero antes de 100 años de los decretos de Urbano VIII, en 1634. Entonces, todos los que murieron antes y por 100 años habían recibido culto, pueden ser propuestos para la vía de confirmación de culto. Son causas un poco difíciles, son antiguas, muy antiguas, efectivamente, porque se refieren a antes de 1534. Yo tengo una causa de una que es conocida como Santa Juana de siempre, recibió culto y ahora estamos trabajando en ello para el reconocimiento de esta vía, para que sea beatificada. Después, para la canonización, necesitará un milagro. Pero mamá Margarita no entra ahí, pero el hecho de que esté en una sepultura en fosa común no es absolutamente un impedimento. Ok, muchas gracias. María Cristina me dice que tiene que retirarse en 10 minutos. Aquí hay otra serie de preguntas. Dice, gracias por la completa exposición. Me pregunto si existe la oposición a las pruebas presentadas y quién realiza esa oposición. Nos lo pregunta Claudia. Pues sí, como yo, que la Sí. experiencia en estas causas, es lo único que puede dar posibilidad de responder, porque son muy complejas, son todas diferentes. Lo que puede haber de positivo en una causa puede ser positivo en otra. Lo que uno dice, no, aquí la causa va al archivo y se acabó porque ha tenido estas dificultades del siervo de Dios. Una parecida, pues a lo mejor en otra causa no. Entonces, en estos casos, es el mismo postulador el que tiene que decir, aquí hay estas dificultades y resolverlas antes de empezar la causa, por lo que se pueda resolver, ¿no? Si la dificultad se encuentra después interrogando a los testigos, si algún testigo sea contrario, ahí después el delegado episcopal para las causas de los santos tiene que interrogar bien, debidamente, para que venga a la luz si está diciendo una mentira ese testigo, o si está ocultando algo, o si querría él estar en el primer puesto de la beatificación, porque hay algunos testigos que tienen este defecto, que querrían, se proponen ellos como los mártires, como los virtuosos, no el siervo de Dios. Y entonces después, en la fase romana de la positio, ahí hay que aclarar todo, no se pueden ocultar las cosas, porque la verdad es la finalidad de todo proceso, y en este caso es la verdad de la vida de santidad de este siervo de Dios. Entonces hay que afrontar las dificultades, que las hay en todas las causas, y la causa que no tiene dificultades es porque se han escondido, se han ocultado y no se han afrontado. Yo las he encontrado, estas causas que no sobrevolaban, ¿no?, sobrevolaban por encima de dificultades graves, además. Entonces, ahí se estudian, pueden llegar a fase de los teólogos, en la consulta de los teólogos, en la Congregación para las Causas de los Santos, que sean ellos mismos los que se den cuenta de las dificultades y paralicen la causa. O que llegue a la congregación de obispos y cardenales y digan no. Hay toda una serie de exámenes que dan la posibilidad, ¿no?, de estudiar con profundidad, porque proponer a un siervo de Dios como modelo y que el pueblo de Dios sepa que hay algo que no va, pues no es un ejemplo para ninguno, ¿no? No es positivo. Ya, hay unas preguntas que tienen que ver con el proceso. A ver, María Cristina, si puedes, te da el tiempo. ¿Cuál es el término para presentar las pruebas? ¿En qué momento procesal se presentan las pruebas? ¿Qué pruebas están excluidas tácitamente de ser tenidas en cuenta? Son 3 preguntas
que tienen que ver con lo procesal. Entonces, ¿cuál es el término para presentar las pruebas? ¿En qué en qué momento procesal se presentan las pruebas y qué pruebas están excluidas tácitamente? Digamos que para empezar, eso es lo primero, ¿no? Para empezar una causa de canonización son mínimo 5 años. Y el tiempo de instrucción de las pruebas, pues por eso es que hay causas que se demoran muchísimo, porque no tiene, digamos, un tiempo, ¿no? En un año, no. Es el tiempo que se requiera para recoger las pruebas. ¿Listo? Y el momento procesal es en la fase instructoria, especialmente mientras cuando ya es declarado siervo de Dios, ahí empieza, ¿no? Toda la recogida de las pruebas, ¿no? Hay algunas preguntas que se las quiero dejar a María Victoria, así también me instruyo. Entonces, Okay. esta pregunta de las pruebas excluidas tácitamente, me gustaría que ella me pudiera apoyar con esa pregunta. Sí, Gracias. ¿qué pruebas están excluidas tácitamente de ser tenidas en cuenta? Y hay otras No, preguntas. todas las pruebas tienen que ser abstinentes, ¿no? Al siervo de Dios. Y puede que haya alguna que sea muy simple y que pueda ser una ayuda para probar algo, de todo lo que han dicho los testigos. Van desde pruebas de documentos personales del siervo de Dios y contesto aquí hay una que se trata sobre si no se encuentra la partida de bautismo, por ninguna parte puede ser beatificada y canonizada una persona. Pues, efectivamente, eh, no es de poca importancia esto, ¿no? Pero el bautismo se puede reconstruir, la falta de esta partida de bautismo, ¿eh? Hay que reconstruirla. Si ha recibido otros sacramentos posteriormente, pues se da por descontado que ese bautismo existía, ¿eh? Se puede también reconstruir de este otro modo. Si se ha recibido otro sacramento, pues entonces la partida en sí mismo, si se quemaron los archivos, pues cuántas veces, ¿no? En las causas de los mártires de la Guerra Civil Española nos encontramos con que les faltan, al archivo les falta efectivamente ese documento, porque se quemaron los archivos parroquiales. Pero a lo mejor se encuentra que era un sacerdote o un seminarista, y entonces se le pidió, en ese otro archivo se encuentra una copia, ¿eh? Hay que hacer una investigación desde el punto de vista histórico, la comisión histórica hay que formarla, son 3 miembros al menos, historiadores o expertos en historia, que tienen que examinar y recoger, no solamente examinar lo que otro ha recogido, sino ellos mismos verificar la credibilidad y la atendibilidad, ¿eh? Desde todos los puntos de vista, ¿no? Histórico, como documento válido y también atinente al siervo de Dios, y son ellos los que hacen el informe, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Entonces ahí hay que ver cómo suplir esta falta de esta partida de bautismo, ¿eh? Ok, nos pregunta Reisel, ¿este motu propio puede ser considerado, María Cristina, como un cambio trascendental en las causas de canonización o es el inicio a nuevas formas de canonización? Es precioso como el Espíritu Santo va soplando en la iglesia, ¿cierto? Porque efectivamente sí, es un inicio, ¿no? A una nueva forma de canonización, digamos que facilitar todas las formas para dar modelos a la iglesia, dar intercesores a la iglesia. Entonces, pienso que el Papa en esa necesidad de facilitar un poco el que hayan otros ejemplos de vida, pues ha abierto también esta vía, ¿no? Y eso va con mucha relación en esa Sí, a la pregunta otra que hace pregunta. Reisel, Sí. ¿qué relación guarda con la realidad que vive la iglesia y la sociedad actual? Es relación eterna, ¿no? Porque de pronto lo digo muy poéticamente, pero efectivamente los santos, hay santos de todas las edades, de todas las épocas y especialmente en esta época, en este mundo actual, hay muchos. El Papa los llama los santos de la puerta de al lado porque seguramente muchos no serán canonizados, ¿no? Entonces, este momento actual es un momento que está dando muchos santos, aunque no los veamos, aunque no sepa quién es, ¿no? Ujú.
Sí, pienso yo, María Cristina y María Victoria, todo este tema también de persecución que se da aún, ¿no? Pienso en todas estas personas víctimas de la guerra. Bueno, no sé, puede darse, o sea, son situaciones muy actuales que, como lo dice María Cristina, pues de pronto no serán declarados oficialmente santos, pero la santidad está y es palpable, ¿no? Bien. Creo que se abordaron todas las preguntas. No veo ninguna más. Sí, ahí está. Lo de, aquí salió un nuevo comentario. Muchas gracias, dice, por las respuestas. Rexel, bueno. Relacionaba mucho lo de Mamá Margarita, lo de la tumba, es decir, fosa común con la, no encontrar la partida de bautismo, ¿no? Sin embargo, en la parte de bautismo se supone que estos son para fieles, pues se debe comprobar que efectivamente era un bautizado, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿cierto? Listo. Bien. A ti, María Cristina. María Cristina nos agradece a todos por la participación. A ti también queremos agradecerte. Y tú lo decías, este es un preámbulo. La facultad, junto con Educación Continua, precisamente está creando un curso, un diplomado. Eso más o menos se habla de 120 horas para esto, para profundizar en estos temas. Yo creo que es importante en las diócesis, los obispos, en las comunidades religiosas, bueno, en fin, que nos empapemos de estos procesos, como también lo decía María Cristina, están fuera, es una normativa externa del código. Sin embargo, el código, y me gustaba mucho que empezaste a citar ese canon de 200, ¿lo recuerdas? 6, si no estoy mal. 10. 10, donde nos dicen que es un llamado a la santidad para todos. Es decir, de ahí se desprende esta temática también desde lo canónico, pero sepan que es una normativa externa y que es importante pues profundizarla. Y me agrada este trabajo, lo repito, porque pues nos saca un poco, lo decía también María Cristina, no tengo nada, amo el derecho matrimonial, pero nos saca un poco de este tema y nos hace ver otras perspectivas. Y por eso quiero invitarlos desde ya. La próxima es un trabajo muy bonito y ojalá aquí hay párrocos que puedan ustedes difundir cuando les llegue a todos los párrocos, porque es un tema muy bonito, lo trabajó Mauricio Pachón, y es todo el tema del acceso a los sacramentos de personas con incapacidades, ¿sí? O sea, el párroco no puede decir, usted no puede porque tiene síndrome de Down o qué sé yo, no, ahí eso es salirse por la fácil. Ahí hay que pensar en cómo nosotros también como pastores debemos preocuparnos y ser incluyentes, ¿cierto? En todo este tema. Les cuento una anécdota muy sencilla. Yo participo, hago mi pastoral en Aguadillo los fines de semana y hace 15 días tuve un bautismo y estaba el padrino muy joven y entonces yo le hablaba cuando me hacía señas, pues el padrino era sordomudo. Inmediatamente yo dije, me pensé en Mauricio Pachón, dije, este es el trabajo que toca presentar, porque después yo me hice entender, yo no es que sepa mucho, gracias, aprendí gracias, pero mire la importancia de darnos a abrirnos a nuevos conocimientos. Qué bueno que un párroco pudiera también aprender este lenguaje para poder ser incluyente y poder también comunicarle al padrino, si me estaba entendiendo, los compromisos que, que estaba asumiendo. Entonces, o sea, el derecho canónico puede tener muchas aristas y qué bueno que podamos ver otros campos. Así que agradezco a María Cristina, a María Victoria también por la participación en este webinar y sobre todo a ustedes, queridos invitados. No seguiremos en contacto, eso sí, en nuestros grupos, en las redes sociales que tenemos, estaremos comunicando los diferentes espacios de formación, de actualización, para que ustedes estén enterados. Y si quieren conocer más sobre nuestros programas, pueden entrar en el chat, yo les dejé la dirección de la facultad, el link para que puedan entrar ahí, conocer estos programas que tenemos y que ofrecemos a todos. Así que muchísimas gracias, un feliz fin de semana, bendiciones y que todos los santos y santas de Dios nos acompañen. Amén. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bendiciones. Cuídense mucho. Bueno. Gracias, María Victoria.
Gracias por la invitación, Padre Luis y María Cristina. Saludos a los conocidos. Sí, Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muy Rachel. bien, Raizel. ¿Cómo está, doctora María Victoria, Padre Luis, María Cristina? Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias a todos. Gracias María Cristina, gracias María Victoria, las dos Marías. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, Jane. Gracias. Bueno, a la próxima. Gracias. Chao. Bueno, gracias también, muy amable. Chao. Bueno, Irma, muy bien, tan fiel como siempre. Chao. Muy interesante. Gracias, Sí. padre. Bueno. Muy amable. Gracias. Edward tiene la mano levantada. Edward Andrade. No sé si. Sí. No, padre, muchas gracias. Simplemente era para agradecerle por Ok. esa conferencia también. Muchas gracias. Bueno, ok, Edward, a ti por la participación y estaremos difundiendo las próximas para que nos ayude también a Sí, señor. difundir. Bueno, Listo, padre. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Estén muy bien. Chao, María Victoria, que Chao, descanses. gracias. Ya están Igualmente. amaneciendo allá, ¿cierto? Medianoche. Claro, ok, bueno, que Bien. descanses. Bueno, chao.